No dejo más que decirles que aquí ya está nuestra conferencia, ¿verdad? Entonces, no sé, Adrián, si estás por aquí. Lo presento. Adrián, pues es un compañero y un gran amigo de hace varios años. Pues él también es parte de esta carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, ya casi un estudiante de cierre, ¿verdad? Entonces, él nos va a estar compartiendo su conocimiento. En algún momento, como se los dije, él fue auxiliar de este curso y entonces lo que sí les voy a pedir es que por favor presten atención y cualquier duda o pregunta, pues lo escriban en el apartado de preguntas y respuestas. Así que, Adrián, es todo tuyo el espacio. Muchas gracias de antemano por el tiempo y adelante, pues. Bien, buenos días, gracias Diego, gracias ahí por la presentación. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la conferencia. La conferencia que les traigo el día de hoy son aspectos simples y justificados para la creación de modelo convencional. No sé si me podrías dejar presentarle. Ahí está. Ahorita. Ok. Bien, entonces el día de hoy les traigo esta conferencia. Vamos a dar el paso para que ustedes puedan entender un poco acerca de qué es lo que se quiere o qué es lo que se lleva a cabo con modelación y simulación 2, ¿verdad? Algo que siempre, cuando yo fui auxiliar de este curso, siempre era como que hacer, el miedo que uno tenía siempre era como el poder hacer un modelo de competencia, ¿verdad? De venir y hacer todo lo que especifica la competencia, la respuesta a los dos problemas, que la competencia venía en inglés, ¿verdad? Entonces ya hay como que un precedente de, eh, ¿qué puedo hacer entonces o qué es lo que debo hacer yo para poder pues traducirlo y que eso sea funcional, ¿verdad? Entonces, parte de ello es primero que ustedes puedan entender de que por lo menos en lo que yo estuve explicando, lo que yo me basé para poder hacerlo, era en realizar un modelo convencional. Esto prácticamente lo que permite es de que ustedes puedan, a través de este modelo, o hacer un modelo sencillo, ¿verdad? No es plenamente que ustedes elaboren todo lo que les pide el enunciado de la conferencia o de la conferencia, perdón, sino que prácticamente que ustedes logren entender el problema y en base a ello planteen una solución. En base a ello, que ustedes se optimicen y utilicen todos los recursos posibles que les dan las herramientas de la competencia. Y más que todo, también que ustedes se vayan especializando un poco en aspectos tan sencillos y tan simples como modelos muy chiquitos hasta modelos muy enormes, ¿verdad? Entonces, parte de ello, pues va a ser la conferencia. Espero que sea de su agrado y vamos a arrancar. Bien, tenemos una agenda, ¿verdad? De los aspectos que voy a tomar en cuenta. Vamos a explicar un poco acerca de lo que es el modelo convencional, qué es esta parte del modelo convencional, los objetivos que tiene, ¿verdad? La simplicidad o el uso de este mismo, las justificaciones del por qué utilizar un modelo convencional. Traigo dos ejemplos, ¿verdad? Sencillos de cómo son, como les digo, de ver micros a macros, ver modelos convencionales muy pequeños a modelos muy grandes, que ustedes pueden ir utilizando y hasta simplemente ustedes también pueden ayudar a cualquiera, ¿verdad? Un ejemplo que siempre les daba es de que a partir de un modelo convencional ustedes pueden optimizar y ayudar al chino de la tienda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ustedes, si ustedes van desde un modelo micro, ustedes saben que, digamos, en una tienda que es una barrotería, la persona tiene clientes, ¿verdad? Ahí se genera una cola. Ya con tener una cola y un precedente, ya ustedes pueden hacer un modelo en el cual ustedes pueden ayudar a esa persona de la barrotería para que pueda ayudar y pueda hacer más eficiente su trabajo, que necesite cuánto personal cada cierto tiempo, que ustedes utilicen unas distribuciones ya sea de Poisson, bueno, las normales, de la uniforme, ¿verdad? Que ustedes vayan utilizando esa parte y que vayan aplicando también con la campana de Gauss especificaciones y métricas que van a servir para que ustedes tengan ese apartado. A ustedes en las competencias, la ventaja es que les dan un Excel. En ese Excel ustedes ya tienen toda la data o todo el conocimiento que hay un precedente de estudios de ello, por lo cual a ustedes se les pide que en el modelo de la competencia, pues a partir de esas secciones, ustedes puedan plantear soluciones e interpretar eso mismo a través de un modelo. Por eso les mencionaba esa parte, ¿verdad? Que siempre ustedes tienen que tener un modelo convencional del cual ustedes van a partir
y van a analizar y a especificar qué es lo que ustedes necesitan, qué es lo que ustedes requieren, qué es lo que ustedes van a poder apoyarse y dar a entender qué es lo que necesitan, ¿verdad? Después tenemos lo que es la interpretación de resultados. Eso es algo que va a tocar mucho, muy en específico, ¿verdad? Con la validación de los resultados. Van de la mano con la competencia, ¿verdad? Y les traigo un ejemplo de una competencia que yo realicé con un grupo, ¿verdad? Cuando yo llevé el curso, de cómo es también un modelo de manejo de inventarios, manejo de materiales. Creo que ese es un modelo muy un poco más ortodoxo y un poco más complejo, ¿verdad? De cómo es una sección de lo que es la competencia y los aspectos que se evaluaron en esa pretensión de evaluación de resultados. Para ello también, pues, se los traigo para que ustedes lo puedan visualizar, ¿verdad? Entonces, igual todo este material, pues, espero podérselos compartir a Diego para que ustedes lo puedan también tener de la mano. Bien, sin más, pasemos entonces a lo que es un modelo convencional, ¿verdad? Un modelo convencional se refiere generalmente a la construcción de un modelo o sistema que sigue métodos o enfoques tradicionales y bien establecidos en un campo específico. Ustedes en un modelo convencional es fundamental comprender su relevancia en diversos campos, ¿verdad? Su papel en la resolución de problemas específicos, modelos convencionales, todos estos se caracterizan por seguir enfoques y técnicas bien establecidas y probadas en un campo particular, con enfoques muy avanzados o de vanguardia. Esto lo que les permite es de que ustedes puedan plantear un modelo sencillo, simple, ágil, que les permita poder establecer que cualquier persona pueda entenderlo, ¿verdad? Que cualquier persona lo pueda captar y asimismo también ustedes puedan escribírselo de una mejor forma. Hay aspectos que son simples y justificados, que son vitales para poder crear un modelo convencional, ¿verdad? Y para ello les traemos esto, ¿verdad? Los objetivos. Fundamentos y base sólida. ¿Qué se requiere de esta parte del fundamentos y base sólida? En un modelo convencional se basan en los principios y técnicas que han demostrado ser efectivos y confiables a lo largo del tiempo. Es algo que ustedes van a hacer de derecha a izquierda, de 24/7, siempre lo van a tener que realizar en ese modelo convencional porque les va a garantizar que su modelo sea fundamental en teoría, fundamental en un cuerpo sostenible, ¿verdad? Que pueda sostenerse prácticamente, que pueda sostenerse en la práctica y en un campo determinado del que ustedes requieran. Puede ser cualquier situación, ¿verdad? Ya sea como un averío, una aduana, un sistema de ERP, ¿verdad? O bien que ustedes utilicen como tal un sistema de ventas preciso de cualquier tienda, cualquier abarrotería, cualquier supermercado, ¿verdad? En el segundo aspecto tenemos la reproducibilidad y comprender el proceso. En esta parte es lo que les digo, ustedes son muy técnicos, pueden saber mucho, ¿verdad? Pero en la forma de traducir a las personas que no conocen o desconocen de esto es un poco difícil. Por ello es de que se plantea un modelo, ¿verdad? Un modelo simple que va a facilitar poder enfocar el proceso del proyecto y los ideales que este mismo va a tener, ¿sí? Para que lo más valioso, que toda la comunidad pues pueda poder entenderlo y que los practicantes también lo mismo lo puedan poder solventar. El enfoque en los problemas específicos, los modelos convencionales se desarrollan para abordar problemas específicos dentro de un campo. Eso significa que son altamente especializados y adaptados a las necesidades particulares. Esto lo que crea son ideales, ¿verdad? En donde uno va a poder plantear una idea específica de qué es el modelo convencional y a partir de ese modelo convencional atacar y poder aprovechar todos los recursos que la situación les plantee, ¿verdad? Entonces, en base a ello es lo que ustedes tienen que tener en cuenta siempre que van a plantear un modelo convencional. Como siguiente tenemos la mayor aceptación en aplicaciones y críticas. Esto siempre lo vamos a tener en cuenta, ¿verdad? Ya que con ello, cuando nosotros planteamos un modelo convencional de lo que nosotros estamos viendo, siempre van a haber mejoras. Y eso es lo que siempre nosotros tenemos que ir viendo, ya sea en esta situación de modelación y simulación, en la situación de procesos, en el trabajo, en cualquier otra parte, ¿verdad? Siempre tenemos que plantearnos de que nuestros modelos o nuestro código puede ser mejor siempre, ¿verdad? En la cual siempre vamos a tener que mirar hacia el futuro y plantearnos cuáles son los aspectos y puntos críticos que van a permitirnos que nuestro modelo convencional sea mucho mejor. ¿Eso qué quiere decir? A partir de ello, digamos, cuando ustedes crean un modelo convencional, crean un modelo
N, ¿verdad? Ustedes van a ver la situación de la empresa o de la tienda que ustedes van a elegir. En base a ello, ustedes van a plantear el modelo y van a ver que, digamos, tal vez la tienda solo tiene una persona que atiende, pero cada 5 minutos llegan 3 personas, entonces la persona no se da abasto con dar a atender todas esas partes, ¿verdad? Entonces, la planteación, la planeación y el punto crítico sería que ustedes puedan tener una nueva persona que atienda a esas nuevas personas para que la cola no sea tan saturada y ahorrarse costos y encima tener una visión de que si esa persona puede llegar a atender a otras personas, que otras personas que hayan decidido dejar de hacer cola por no decidir irse a otra tienda, por no querer hacer cola, pues puedan acceder a esa tienda, ¿verdad? Entonces ustedes van a obtener esas partes, puntos críticos, ¿verdad? De qué es lo que ustedes van a evaluar. También tenemos lo que es el ahorro de recursos, ¿verdad? Esta parte de los modelos convencionales es vital, como también así podemos agregar un nuevo persona, un nuevo trabajador, también tenemos que ver si eso nos renta, ¿verdad? Si es rentable poder venir y tener más personal para poder atender a más personas, o bien tener una máquina o aplicar alguna inteligencia artificial o algo que nos permita poder optimizar esos recursos y que no podamos pagar, sea una cantidad más reducida a la que se tiene presupuestada. Bien, entonces pasamos a lo que es la importancia de la simplicidad de la modelación, ¿verdad? Es un principio fundamental en una amplia gama de disciplinas científicas y técnicas. La simplicidad es lo que es importante en esta parte del modelación y simulación 2, porque ustedes ya pasaron modelación y simulación 1. En modelación y simulación 1 ustedes hicieron modelos de todo tipo. Creo que algunos también en investigación de operaciones 2, pues tal vez también pudieron utilizar esa parte de simio. Y eso es lo que, digamos, al final del camino uno puede hacer modelos y puede crear ahí sí que nuevas soluciones, puede crear cualquier otra parte, ¿verdad? Pero lo que siempre se va a buscar es la simplicidad. Si ustedes son observadores, digamos, en esta parte de la competencia de este año, el ganador fueron unos hindúes, creo yo, y ellos el modelo que utilizaron, el modelo que plantearon, es bien simple, comparado con el de unos gringos, ¿verdad? Que ellos plenamente es su carrera la que estudian en esa parte. Ellos plantearon 3 modelos en donde estudiaban el Excel, en donde, digamos, también optimizaban los recursos y veían las soluciones de las dos respuestas de la competencia. Sin embargo, la simplicidad del proyecto de los hindúes ganó. ¿Por qué? Porque siempre lo que se busca es que algo sea simple, sencillo y funcional. No buscan algo complejo, de lo cual al final del camino no se puede implementar. Ustedes imagínense que esta parte de la competencia de simio es para una empresa que está en severos apuros y que ellos invierten en esa investigación. Ellos en esa parte de la investigación, así como Google, ¿verdad? Que tiene su sección de investigación de poder optimizar y ahí que generar nueva parte. También lo hace Simio, ¿verdad? Simio a través de competencia nos utiliza, digamos así, ¿verdad? Para poder venir y apoyar a esas empresas que tienen un presupuesto amplio de investigación y que tienen tal vez problemas o quieren ver unas nuevas soluciones y lo que hacen es aportar en el sponsor en esa parte de la competencia para poder tener nuevas soluciones, ¿verdad? Entonces al final del camino siempre es como que viable poder ver lo simple en todo, ¿verdad? No ser prejuicioso o no ser muy complejo en algo que nosotros queremos dar a conocer a los demás, ¿verdad? Entonces, la simplicidad se refiere a la idea de que cuando se crea un modelo o representación de un sistema fenómeno, se debe buscar siempre que sea simple, ¿verdad? Sin sacrificar la precisión necesaria para abordar el problema en cuestión. Entonces, a continuación les presento algunos aspectos de esa parte de la simplicidad, que es la comprensión y claridad, ¿verdad? Esto siempre hay que ser bien comprensivos con lo que nosotros queremos detallar y ser en lo que nosotros queremos dar a abordar. Queremos ver cómo funciona el modelo, cómo se relaciona. También tenemos lo que es la facilidad de toma de decisiones, ¿verdad? Esto en situaciones donde se requiere una respuesta rápida o se deben tomar decisiones críticas, la simplicidad siempre debe ser clave, ¿verdad? Para proporcionar resultados claros y procesables. Esto también, el menor costo de desarrollo y mantenimiento. Siempre se busca que sea el menor costo posible para tener maximización de ganancias. Ahí es donde llega un conflicto, ¿verdad? Donde viene uno y plantea un modelo convencional que va a ser útil y alcanzable para que, digamos, ustedes vengan
Y siempre van a haber puntos clave que ustedes van a tomar en los modelos convencionales. Si ustedes desean un modelo convencional a menor costo y que tenga menor recurso, pero saben que ese modelo convencional, si tiene pocos recursos para poder ser atendido por muchas personas, no se va a dar abasto, ¿verdad? Entonces ustedes van a tener un problema de colas o un problema de saturación del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ahora ingresan un poco más de costo, ¿verdad? Ingresan un poco más de dinero para que la saturación sea menos, ustedes van a tener menos ganancias. Entonces ahí es donde ustedes deciden si el modelo convencional es óptimo o no. Eso siempre es un ideal y siempre es algo que ustedes tienen que validar en la interpretación de resultados, que es qué es lo que ustedes desean, qué es lo que ustedes quieren y qué es lo que ustedes planifican para poder tener un modelo convencional óptimo para la empresa. Ustedes siempre tienen que decidir qué es lo que van a tomar en cuenta siempre, porque dado de ello, ustedes van a venir y van a tomar el presupuesto de la empresa y van a decir, bueno, mire, usted necesita que su sistema sea más rápido, mire, yo le puedo implementar esa parte de un aplicativo que sea interno y adquirirlo, ¿verdad? Pero esto le va a salir rentable tal vez unos $200 por mes. Pero si la aplicación está rindiendo por $10 al mes, solamente de por sí, y no es que sea tan lenta, es algo que no les va a convencer, ¿verdad? Porque van a decir, ¿cómo voy a perder $190 de ganancia en algo que tal vez no me va a generar la misma margen de ganancia? Y ahí es donde uno crea ese modelo, ¿verdad? Crea ese modelo y en base a ello, uno, pues, en base a las estipulaciones que uno tiene, define si es viable o no es viable, si la ganancia es buena o es mala, dependiendo de los años que uno requiera, ¿verdad? Normalmente las empresas lo toman a cierto modo de 3 a 6 meses, un modelo convencional viable, con un margen de ganancia que alrededor sea del 50% del que tienen estipulado anteriormente. Por ello es de que, digamos, las empresas siempre tienen que estar vigentes, ¿verdad? Siempre tienen que estar al pendiente de lo que va a pasar, siempre tienen que estar ahí sí que creando modelos para mejora de la misma, para que no sea muy monótono el sistema y que no lleguen a tener pérdidas de nada por algo que sean de dejadez, ¿verdad? O que no sea algo válido. También tenemos lo que es la generalización. En los modelos simples a menudo tienen mayor capacidad de generalización. Esto lo que se busca es de que sean modelos generales, ¿verdad? Que sea un ideal. Si se dan cuenta, es como lo mismo de tener las telefonías, ¿verdad? Si se dan cuenta, tenemos Claro, Tigo y ahorita que va a estar el Fastnet, creo yo que es la nueva. Siempre es como general el modelo convencional, ¿verdad? Siempre tienen como una tarifa mensual, una suscripción en teoría, de cómo nosotros podemos adquirir ya sea teléfono, cable o bien otro teléfono o dispositivo a través de un pago prepago o pospago, ¿verdad? Entonces casi que todos los modelos convencionales deben de ser generales y mantener un estándar de qué es lo que nosotros tenemos que tener en la competencia del mercado. Porque si no somos competencia del mercado, nosotros creamos un nuevo producto y al crear un nuevo producto podemos tener ya sea soluciones nuevas o soluciones eh, de riesgo, ¿verdad? Permítame un momento, solo. Bien, siguiendo con la presentación, tenemos la reducción de riesgos de sobreajuste. En esta parte, como les digo, aquí tenemos que evaluar los riesgos que van a tener las empresas. ¿Cómo así? Siempre es un riesgo venir y tener una inversión, ¿verdad? Que ustedes vengan y requieran un modelo convencional donde ustedes incluyan nuevo personal, nuevo montaje de maquinaria computacional, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre va a ser un riesgo, ¿verdad? Porque ustedes van a jugar con el presupuesto de la empresa, van a pedir un préstamo, ya sea que lo requieran, ¿verdad? Para poder hacer vigente su modelo. Esto va a tener un 50-50 siempre, ¿verdad? Que va a hacer que funcione o no funcione. Y eso siempre va a ser un riesgo que la empresa debe asumir. Por eso es de que ustedes tienen que crear un modelo que sea eficiente y que por lo menos vea resultados a más tardar en 3 meses, ¿verdad? Para que ustedes puedan decir que su modelo es eficiente y que pueda apoyarles. También tenemos lo que es la eficiencia computacional. Hoy en día casi que todo se maneja por vía electrónica, ¿verdad? Hoy todo es mediante teléfono, compus, laptops. Entonces, al final del camino, todo esto ustedes lo tienen que ver y visualizar en sus modelos para que siempre sea utilizado, porque si no, después ese modelo ya no va a ser eficiente, ¿verdad? Un ejemplo de ello es de que ahora ya más que todo no se trata como atención al cliente presencial, ¿verdad? Ya todo es atención al cliente vía teléfono.
y eso vía teléfono, pues ustedes saben de lo de los call centers, al final del camino no es que uno esté en un call center y que tenga un teléfono asignado, ¿verdad? Y que solo esté llamando o contestando las llamadas. Ya plenamente Cisco tiene su vía telefónica, ¿verdad? Donde uno se conecta a esa parte de la llamada y uno a través de, digamos, el call center se conecta vía Cisco, se le asigna un teléfono y ya uno habla a través de la computadora, ¿verdad? Entonces ya no es aquello de que tenga un teléfono y qué tal, buenas tardes o algo así, ¿verdad? O sea, ya todo es como muy virtual. También tenemos la simplicidad en la implementación. Eso, como se les había mencionado, siempre tiene que ser simple, ¿verdad? Que cualquier persona pues pueda comprenderlo, pueda entenderlo y asimismo pues pueda aplicarlo, ¿verdad? También tenemos la reducción de errores humanos. Aquí sucede mucho también lo que es común nosotros, el error capa 8, ¿verdad? Que siempre tiene como el error del usuario de que no llega a comprenderlo, ¿verdad? Por eso es vital nosotros también tener una parte de documentación donde vamos a explicar cada aspecto y cada vía que se debe tomar para la mejor solución del mismo. Tenemos también la justificación de enfoques convencionales en el área tecnológica. Esto más que todo también es como lo que nosotros vamos visualizando, ¿verdad? Si tenemos historias de éxito, ¿verdad? Estabilidad y fiabilidad. Tenemos un 99.99% de efectividad y 0.01 de fe, ¿verdad? De que todo esto vaya a funcionar. Sin embargo, al final del camino, nosotros podemos hacer que todo ese porcentaje pues, pueda ser utilizado de manera presencial, eficaz y sostenible, ¿verdad? También tenemos la interoperabilidad, que son estándares y protocolos, ¿verdad? Convencionales. Tenemos la aceptación industrial, que esto plenamente la empresa lo vaya a aceptar, que vaya a ser utilizado por ellos mismos y que sea óptimo para que ellos puedan utilizar. La documentación y buenas prácticas, ¿verdad? Que eso también nos ayuda a fortalecer nuestros modelos. La reducción de riesgos y las bases para la innovación nueva y futura. Bien. Entonces, vamos a tener un ejemplo, ¿verdad? De que es un modelo convencional muy simple y muy sencillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se requiere? Y vamos a partir de ese ejemplo sencillo para poder generar un modelo convencional y lo vamos a hacer más complejo, ¿sí? Entonces, para ello, les voy a leer el primer ejemplo, ¿verdad? Que es una pizzería que les traigo el día de hoy. Dice, se necesita simular el sistema actual para la pizzería Pizza GT, ¿sí? La pizzería cuenta con dos áreas para procesar los pedidos, un área para la preparación y otra para los hornos. Siempre cuando yo era auxiliar, siempre les decía que leyeran el primer enunciado para poder tomar y relevar casi que todos los aspectos importantes del modelo. Que ustedes vayan viendo qué son las entidades, cuáles son los productos, cuáles son los servidores que ustedes van a requerir para poder hacer un modelo convencional. Como les digo, este es un modelo bien sencillo, ¿verdad? Bien práctico, y el cual, como les digo, vamos a hacerlo más complejo. Bien, entonces dice, los pedidos llegan siguiendo una distribución de Poisson de 15 pizzas por hora y la pizzería cuenta con tres tipos de pizzas. Los porcentajes de los pedidos son pizza tradicional 45%, pizza al mid 35% y vegetariana 20%, ¿sí? El área de preparación cuenta con una persona y tarda 2 minutos exactos en preparar la pizza. El área de hornos cuenta con 3 hornos y puede procesar 2 pizzas a la vez cada uno. Cada horno prepara la pizza con un tiempo mínimo de 7 minutos, máximo 15, pero en promedio 12 minutos. Tananá. Y simula el día del sistema sabiendo que el horario es de 10 a 8. Como les digo, ese es un problema sencillo de qué es lo que ustedes van a tener, digamos, en un día profesional o en un día normal, en una pizzería X, ¿verdad? Como les digo, eso sería un modelo bien chiquito y ahora se los voy a presentar. Bien, me dicen si se logra ver. Bien. Sí, Adrián. Ok. Va. Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro primer modelo como tal. Es bien sencillo, ¿verdad? Si se dan cuenta, solamente tiene un servidor de preparación donde van a simular como tal de qué es lo que nosotros queremos. Vamos a tener 3 hornos, ¿verdad? Que nos piden y aquí es donde vamos a tener una entidad. Eso es lo que les decía, porque muchas veces me decían que tenían problemas en esa parte de venir y decir,
Bueno, pero si me está diciendo que esa pizzería tiene una pizzería de carne, una pizzería que es vegetariana y otra es tradicional. Entonces, ¿por qué no creo tres entidades, verdad? Bueno, entonces, ¿por qué? Digamos, ustedes aquí lo que pueden hacer es únicamente, no sé si ya vieron esa parte, crear procesos, ¿verdad? Entonces, aquí una es parte de los procesos, van a tener como tal las entidades que ustedes van a mencionar, ¿sí? De qué tipo es lo que ustedes quieren. Aquí ustedes también en elementos como tal, aquí pueden crear las variables, ¿verdad? En este caso yo creé estos tres tipos de variables que son escalares, pueden también ser enteras, ¿verdad? Cualquiera de las dos pueden ser normal. La otra que también les recomiendo es esta que es real, ¿verdad? Que es escalar, que es la que más utilizamos aquí en modelación y simulación 2. También tenemos lo que es la lista, ¿verdad? Creamos varias listas, una lista de hornos y una lista de preparación, debido a que tenemos la especificación de qué es lo que nosotros vamos a tener en cada uno de esos aspectos del horno. Y en esta parte de acá, bueno, eso sería ahorita. Bien, vamos al problema, ¿verdad? Los pedidos llegan siguiendo una distribución de posición de 15 piezas por hora. Entonces, en esta parte de la creación de entidades, vamos a tener una distribución de 60 dividido entre 15, que va a ser la distribución a la que ellos se van a ir creando, ¿sí? Luego tenemos lo que sería cuenta con tres tipos de pizza. Los porcentajes de los pedidos son pizza tradicional, 45, al meat 35 y vegetariana 20%. Entonces, ¿cómo hacemos para poder venir y verificar que eso se crea? Aquí nosotros en esa parte de State Assignments, Before Exciting, antes de que existan otros en la modelo de la entidad, vamos a colocar el modelo Identity Priority y aquí creamos una distribución discreta. Y ahora, ¿cómo vengo yo y puedo decir, pero cómo sé si es discreta? ¿Cómo puedo saber si es uniforme o qué distribución es la que yo debo utilizar? Ahí es donde ustedes tienen que jugar el rol, digamos, de qué es lo que ustedes necesitan, ¿verdad? Ustedes en esa parte de la distribución pueden ser creativos, ¿verdad? Y ir testeando más que todo de cómo es lo que ustedes necesitan y cómo es que vaya llegando a la parte de la distribución de las personas o entidades. Entonces, en este caso, ahí sí que solo es de seguir como tal la distribución o ¿cómo les podría decir? O la parte de reglamentación de escritura, ¿verdad? Sí, o la gramática de esta parte, es de que uno coloque a una asignación de la entidad, en este caso, como les había mencionado, ¿verdad? En la parte del proceso, ustedes deciden, ¿verdad? Aquí en esta parte le dan Model Entity Priority igual a 1, Model Entity Prioridad igual a 2, y aquí que sea vegetariana más 1, ¿verdad? Aquí es solamente que sea un default como tal, pero necesitamos asignar las decisiones de qué es lo que nosotros tenemos. En este caso, el Entity 1 va a significar para nosotros lo que es la pizzería tradicional y la pizza 2 que sea al meat. Entonces aquí le asignamos, ¿verdad? Tradicional y al meat. ¿Por qué necesitamos hacer esta parte? Porque aquí es donde nosotros vamos a tener una simulación de qué es un modelo de inventario, su manejo de materiales, ¿verdad? Entonces, aquí es solo esto simulado como tal. Al final del camino no es algo que nos vaya a definir como tal la existencia de cada uno, pero es para validar cuántas pizzas de cada una se hicieron. Entonces, en esa parte de acá nosotros venimos y acá, de igual manera, asignamos esta parte de la distribución discreta y lo asignamos de esta forma, ¿verdad? Entonces, el 1 es como tal la pizza tradicional, que va a tener un porcentaje de creación de 45%. La número 2, que va a ser nuestra al meat, que va a ser de 80%. Y ahora, ¿por qué me dicen, por qué 80% si antes decía 35%? Lo que sucede es de que al ser una distribución discreta, ustedes en el segundo pedido como tal van a tener la distribución de la anterior más la que ustedes quieran, para que ustedes lleguen a completar el 100%. Eso no quiere decir de que, digamos, ahora la pizza como tal vegetariana, como tiene el 100%, siempre va a ser creada. No es así. Eso va a ser como tal, digamos, a la inversa de lo que ustedes van a tener. Entonces, esto significa como tal el 35 y el 20%, a pesar de que esté al revés. Pero al utilizar la distribución discreta es la fórmula que ustedes van a tener. Entonces, en ese apartado tenemos como tal la creación de las pizzas. Luego en este transfer no tenemos la lista de preparación que va a ser hacia la preparación. Y aquí tenemos el tiempo de procesamiento que nos decía que se tardan 2 minutos exactos. Entonces aquí le asignamos como tal los 2 minutos. Siempre cuando ustedes tengan esa parte de los servidores, siempre coloquen el finish work already. Eso es algo que siempre les va a funcionar. Porque, digamos, cuando ustedes tengan, digamos, las entidades, si no se los dicen, que no se suspenden las actividades, ¿verdad? Y que las entidades se crean creadas, ustedes dejan esa parte.
si no se los dicen, es mejor que lo tengan ahí porque, digamos, siempre les van a quedar entidades creadas dentro de algunos servidores, por lo que, digamos, esas partes son vitales para su interpretación de resultados. Porque quiere decir de que una pizza no se... Un ejemplo, ¿verdad? Ustedes en una pizzería no ven de que, digamos, Little Caesar deje sus pizzas en los hornos, ¿verdad? Que se estén preparando. Eso es casi que imposible porque no pueden dejar un horno al fuego y se pueden ir a sus casas, ¿verdad? Siempre deben apagar el horno. Entonces, esos son como que los aspectos que uno no puede ir viendo y que van a ir analizando poco a poco en base a los modelos que les planteen. Entonces, para seguir con ese modelo, dice, en el área de hornos cuenta con 3 hornos, entonces tenemos nuestros 3 hornos, cada uno tiene su propia distribución, ¿verdad? 7, 15 y 12, que es una distribución triangular, cada uno de ellos, y nos pide que una única cola si los hornos están ocupados. Entonces aquí tenemos nuestra propia cola, ¿verdad? Entonces digamos que esto lo creamos de forma cíclica para que ustedes puedan ver de que, digamos, siempre vaya como que menos aparte. Aquí no importa cuál de todas tomemos, ahí sí que va a variar, digamos, el resultado de lo que ustedes dependan, pero vamos a darle entonces, correrlo para ver qué es lo que hace. Entonces aquí vamos a darle fast forward. Va. Si se dan cuenta aquí lo que estaba viendo, lo que estaba teniendo era que ustedes en la entidad pudieran ver de que, digamos, como esta lleva el 1, esa quiere decir de que es una pizza tradicional. Si tiene el 2, pues es una pizza al meat, y si tiene el 3 es una pizza vegetariana. Entonces, aquí es donde nosotros nos respondemos a las preguntas que teníamos, ¿verdad? ¿Cuántas pizzas de cada tipo se procesan en el día? Y en este caso tenemos 73 tradicionales, 46 de al meat y vegetariana 33. Entonces, si se dan cuenta, ¿cómo saqué estas partes de estas variables? Si se dan cuenta, aquí tenemos vegetariana, al meat y tradicional. Si nos vamos a la parte de los procesos, aquí es donde tenemos la asignación de la variable, ¿verdad? Que asignamos como tal a la entidad, como tal, tradicional y tradicional más 1. Entonces, aquí simulamos como, como un inventario, un manejo de stock, de qué es lo que se crea como tal en las pizzas. También tenemos qué porcentaje de utilización tienen los hornos, eso lo vamos a ir viendo plenamente en los resultados, ¿verdad? De cómo es donde están trabajando nuestros hornos, y vamos a verificar lo que son los servidores. El horno 1 tiene un porcentaje de utilización del 48%, nuestro horno 2 tiene un porcentaje de 49%, y nuestro horno 3 tiene el 43,6%. Eso quiere decir de que no están ni siquiera al 50%. Entonces no son útiles nuestros hornos, ¿verdad? Eso quiere decir de que nosotros vamos a tener un horno que sea una magnitud y que trabaje a pesar del 98%, pero que este mismo pues también nos rinda, ¿verdad? Y que ya tenemos 2 hornos menos. Y ahí es donde les digo, ¿ustedes preferirían tener solo un horno o prefieren tener los 3? Al final del camino, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué es de que nosotros tenemos 3 hornos? Porque un horno se calienta, entonces al final del camino no puede estar siempre al 100%, porque puede llegar a tornarse fallas o puede llegar a simularse fallas. Por lo que son aspectos que, digamos, plenamente en los modelos convencionales van a ser como que más allá de que ustedes van a ir viendo de qué es lo que necesitan siempre, ¿verdad? En el otro tenemos cuánto tiempo pasa en promedio una pizza en el sistema. Aquí tenemos el tiempo, ¿verdad? Que es más de alrededor de unos 0,23 segundos, ¿verdad? Y 0,23 minutos, perdón. Y cuántos pedidos no se logran procesar en el día. Y las pizzas que quedan en el sistema son estas, ¿verdad? Entonces, como les digo, al final del camino, estas partes como que son los importantes, ¿verdad? De que no se queden como tal ahí y que ustedes van a ir validando siempre, ¿verdad? Bien, entonces ahora volvamos a la presentación. Bien, ese sería el ejemplo número 1, ¿verdad? De qué es lo que ustedes van a tener en esa parte. Y como les digo, es un modelo bien sencillo, práctico y no es nada complejo, ¿verdad? Al final del camino era una simple pizzería y que les pedía que ustedes modelaran esa parte para poder especificar cuántas pizzas se hacían, qué porcentaje de utilización tienen los hornos, si se validan o no, cuánto tiempo pasa en promedio una pizza en el sistema, ¿verdad? Para ver cuánto tiempo es la que la persona puede esperar, ¿verdad? A pesar de que haya cola, y cuántos pedidos no se logran procesar en el día. Si se dan cuenta, esto puede ser una pizzería de la esquina de cualquier tienda o plenamente no como Little Caesar, ¿verdad? Una pizzería X, que al final del camino también cumple un modelo convencional y cumple ingresos y ganancias a través de un presupuesto. Bien, luego de ello tenemos pasos para la creación de un modelo convencional. Ya que vimos esa parte de esa sección, ¿verdad? De cómo es un modelo convencional chiquito, ahora lo que yo quiero es como que ustedes tengan esos puntos, ¿verdad? De qué es lo que necesitan ustedes para poder crear verdaderamente un modelo convencional.
qué es lo que ustedes necesitan para poder tener una mejor visión de eso mismo, ¿verdad? De esa serie de resultados, de esa serie de modelos que les van a permitir apoyarse y ver aspectos ya reales, ¿verdad? De cómo seccionar un modelo. Entonces, para ello tengo esos pasos, ¿verdad? La definición de un problema. Siempre, siempre, siempre tienen que, cuando ustedes vayan a hacer algún modelo o algo, o vayan a plantearse cualquier situación de la vida, siempre tienen que ver qué es lo que ustedes, el problema que ustedes tienen, ¿verdad? Identificar los aspectos, abordar cómo es de que ustedes van a plantear el modelo, cómo van a tener los objetivos, el alcance y las restricciones, ¿verdad? Luego tenemos la recopilación de los datos. Eso, como les digo, va a ser un estudio que ustedes van a realizar de cómo es que ustedes van a realizar el modelo, qué aspectos son los que ustedes necesitan, ¿verdad? También tenemos la exploración y análisis de datos. En esa sección, digamos que ustedes van a tener que abarcar a través de reportes o estructuras que ustedes van a tener de cómo venir y planificar esa misma data que ustedes tienen para que sea procesada de una mejor manera. También tenemos el preprocesamiento de datos. Esta parte del procesamiento de datos va a limpiar toda la data falsa o toda la data nula que ustedes llegan a tener, que les va a permitir generar anomalías o cualquier sección de modelo que no vaya a ser útil, ¿verdad? Un ejemplo es de que, como les digo, ¿verdad? Si ustedes tienen esa parte de esos aspectos de la pizzería, donde digamos la pizza se queda en el horno, esos son datos nulos, son datos inexistentes, porque ustedes nunca van a tener, o espero yo que nunca van a llegar a tener existir esa parte de la pizza, ¿verdad? Que ustedes dejen una pizza en el horno y que dejen todo cerrado, es casi que imposible, ¿verdad? Al otro día ya plenamente eso va a estallar. Entonces también tenemos la selección de modelo. En esa parte es bien importante porque siempre uno planea y planifica abordar el modelo más convencional, pero al final siempre tiene que decidir la empresa, ¿verdad? Porque ellos son los que van a poner la plata, el dinero, de cómo es de que se va a manejar de mejor manera. Siempre en los modelos convencionales hay algo que es siempre retórico y es muy malo en ese sentido, ¿verdad? Que siempre las empresas van a abordar, siempre tener máximas ganancias. Siempre quieren tener máximas ganancias de todo, ¿verdad? Ellos entre más dinero les ingrese, ahí sí que al final es lo mejor para ellos. Sin embargo, no siempre es la mejor solución, porque puede ser una solución tener más dinero y más ganancias a corto plazo, pero si eso no es rentable a un largo plazo de tal vez unos 20 años y solamente ustedes van a tener ganancia de unos 5 años, tal vez no es un mejor modelo, ¿verdad? Que va a ser estable, sostenible y simple, ¿verdad? Entonces, siempre es de validar qué sección de modelo requieren y abarcar todos los aspectos importantes que sean necesarios. También tenemos lo que es la división de datos, ¿verdad? Esta parte de seccionamiento de división de datos nos permite entrenar, validar y probar de cómo se maneja un conjunto de, de certificaciones de los mismos, ¿verdad? Para que cada uno de esta data sea importante. El entrenamiento del modelo. Esto nos va a ayudar a que, digamos, cuando nosotros tengamos un modelo convencional, ajustar a los parámetros que nosotros requeramos. Y es lo que les decía, ¿verdad? Ustedes van a utilizar una distribución discreta, una distribución uniforme, una distribución triangular. Depende de la situación que ustedes vayan a plasmar en base a su data. Pero eso va a ser siempre objetivo y en base a ello plasmar una solución vital que les va a permitir ayudar a ayudarse a sí mismos, ¿verdad? La validación y el ajuste, esto les va a permitir que todos los hiperparámetros del modelo, ¿verdad? Evalúen su rendimiento para poder así tener un mejor resultado. En la parte de la evaluación del modelo es como ustedes van a presentar el modelo a las personas o a las empresas que requieran, plasmar los errores, verificarlos, solventarlos y poder tener el mejor modelo convencional requerido. Ya pasamos a lo que es la interpretación de resultados. En esa sección, como les digo, esto es lo más importante de modelación y simulación 2, porque aquí es donde, digamos, se define cómo ustedes van a poder dar a entender al cliente su modelo, qué es lo que ustedes van a necesitar, documentación, implementación y despliegue, ¿verdad? Si es aplicable. Todos esos tres aspectos son bien importantes porque casi que todo lo dejan de al final utilizar ChatGPT o utilizar cualquier otra parte de secciones, ¿verdad? Pero al final esto es lo más importante en los modelos, porque ustedes tienen que entender el modelo, ustedes tienen que saber qué es lo que están haciendo y qué resultados son los que le están dando. Y a través de esos resultados ustedes tienen que plasmar las soluciones que vean pertinentes para la misma empresa. La documentación es importante también porque al final del camino ustedes van a entender qué es el modelo, pero la otra persona no va a saber qué es una variable, no va a saber qué significa ese tradicional 1, no va a saber qué significa almit, o no va a saber qué es una entidad o un servidor, ¿verdad? Ellos solamente van a ver los resultados y van a ver si les conviene o no les conviene.
Entonces, al final del camino, esta documentación nos va a servir como guía para que ellos puedan también entender esa parte. También tenemos lo que es el mantenimiento continuo, si es aplicable, ¿verdad? Porque al final del camino, cuando uno crea un modelo, al final se lo deja a la otra persona, pero si la otra persona ya no quiere seguir o solamente lo acepta y lo deja así, pero no le da un mantenimiento de poder aprovecharlo de la mejor manera, este va a ser al final del camino un modelo convencional vago porque no va a ser recursivamente, no va a ser recursivamente atractivo a la empresa. También tenemos la comunicación de resultados y el refinamiento y la mejora, ¿verdad? Esos son aspectos ahí sí que poco ambiguos y optables para ciertos modelos, pero no aplican para todos, ¿verdad? Entonces, pasamos al segundo ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo ya es un poco más complejo, ¿sí? ¿Por qué les digo que ahora partimos del modelo convencional, como les dije, ¿verdad? Partimos de un modelo de pizzerías sencillo, pero ahora en este ya es algo más complicado. ¿Por qué? Porque en este ya voy a incluir como tal manejos de inventarios, que ustedes van a ver, eh, que ustedes ya no van a ver como tal esos hornos, las separaciones, sino que ya ustedes plenamente verifiquen y utilicen qué es lo que van a necesitar. Entonces, ahorita les voy a presentar el siguiente modelo. Y entonces, para este modelo, lo que tenemos es, vamos a ver. Bien, para este modelo lo que nos piden es de que de igual manera esa misma pizzería ahora va a tener, ahora ya no va a ser como tal crear solamente pizzas, solo pizzas, ahí sí que, ¿cómo les podría decir yo? Que ustedes crean, digamos, en la entidad de pizzas, sino que ya plenamente esto ya se va a identificar en variables. ¿Cómo hacer esto? Plenamente en Simio tenemos nosotros en definitions, en la extensión de definitions, tenemos lo que es inventory elements y material elements. Si se dan cuenta, esos están aquí en supply. En el aspecto de supply, ustedes crean un material y crean un inventario. Aquí la ventaja es de que, digamos, si ustedes saben inglés, pues les puede servir un poco más, ¿verdad? Digamos que aquí plenamente dice, an inventory element might be used to define storage bucket for holding stock for a specific material. Entonces aquí plenamente les dice que, digamos, esto va a ser como un bucket donde ustedes van a crear estos materiales y esos materiales van a ir dentro del bucket. Eso quiere decir de que ustedes, digamos, a partir de este inventario salsa, ustedes lo crean y crean un material. Siempre tiene que ir de la mano de un material, el inventario. Este inventario puede tener muchos materiales, entonces ustedes ahí es donde juegan como que un rol importante de qué es lo que necesitan, ¿verdad? Entonces, vamos a crear esos 4 materiales para tener un inventario, porque es lo que nos piden, ¿verdad? Nos pide, digamos, que esta pizzería debe repartir ciertas secciones, debe quedar de igual manera, ¿verdad? Una pizza tradicional al 45%, el almit al 35% y el resto de órdenes piden vegetariano. Eso quiere decir de que igual es el porcentaje de igual que nos piden. Las pizzas ahora se conforman por los siguientes materiales o recursos para ser preparadas y nos dan una tabla, ¿verdad? De qué son los materiales que necesitan. Para una pizza tradicional ahora se necesita queso, carne, salsa y vegetal. Entonces ahora tenemos estos 4 elementos que nos van a servir importantemente para crear la pizza. Si se dan cuenta ahora ya vamos más específico, ¿verdad? De qué son las necesidades que requiere la empresa. Porque aquí ya tenemos qué es lo que necesita la pizzería, qué son los aspectos que necesita la pizzería para poder crear una pizza. Ya no solamente es venir y contabilizar que la pizza se da todos los 2 minutos, sino que ya es manejar también inventarios de esto mismo. También vamos a tener también aquí ya más fácil, ¿verdad? De qué es como tal ya el elemento creado. En esta parte, si se dan cuenta, no tengo un inventario como tal, porque esos tipos de elementos van a ser los que ya son creados a partir de esto, de la unión de estos 4. Entonces, ¿cómo así? Este elemento, entonces, ¿cómo se crea? Bien, para esa parte, ustedes se van aquí a la parte de Bills of Materials. Y en esa sección, ustedes pueden agregar tablas o columnas, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes agregan los elementos, ¿verdad? De esa parte del material y cuántos son los que necesitan para cada uno. Si se dan cuenta, aquí les dice Competent Quantity, cuánto es lo que ustedes necesitan para crear esa pizza. Y ya ustedes plenamente lo tienen, ¿verdad? Esa parte de la sección de inventarios y materiales es bien útil, ¿verdad? En esa parte de Simio. Porque les facilita de manera, ahí sí que muy fácil de no crear entidades y crear entidades y crear entidades. Entonces esto les ahorra muchísimo el tiempo y ya les solo ustedes mandan a llamar a la variable para que les pueda presentar esa parte. Bien,
Entonces, en esa parte tenemos esa sección y ahora tenemos la área de preparación, ¿verdad? Nuestra área de preparación nos dice de igual manera que tenemos una distribución y en esta parte de acá vamos a explicarlo un poco más. Acá, ahí está. Va. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos muchas cosas, ¿verdad? De cómo es de que venimos nosotros y creamos nuestra pizza, ¿verdad? Entonces, esta es la parte de la sección del servidor de preparación. Y para ello vamos a crear una entidad, ¿sí? Una parte de la sección. ¿Cómo así? Porque nos dice, ¿verdad? Entonces, cada cliente pues, se cuenta con el siguiente inventario. Va. Entonces tenemos un tiempo de procesamiento de cada pizza, ¿sí? En esta parte de la sección de procesamiento tenemos de que la política de resarcimiento para la salsa condicional, cuando existen menos de 35 paquetes, se ordenan 15 más. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener siempre en stock un 35, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esa parte? Entonces, nosotros aquí en esa sección vamos a colocar Bills of Materials y vamos a tener la pizza tradicional. Aquí vamos a tener la pizza al meat y aquí vamos a tener la pizza vegetariana, ¿sí? Entonces, en esa sección nosotros vamos a mandar a llamar a esas tres secciones. El proceso de procesamiento de cada una es de 3 minutos, ¿verdad? Sí, de 3 minutos como tal. Y ahora vamos a mandar acá la parte de la sección del horno. Aquí. Ahí está. Aquí vamos a tener como tal los reabastecimientos como tal de stock y de inventario, ¿verdad? Si se dan cuenta en la parte de acá de la preparación, cuando mandamos a llamar a esta parte, mandamos a llamar a un proceso, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener también en cuenta de Alimented Process Canceller. Esta parte de sección como tal nos impide que cada procesamiento sea óptimo y que cada uno de esos pues sea al final del camino procesado cuando esto se requiera, ¿verdad? Va. Entonces aquí, como les digo, en esta parte de acá se vuelve un poco más complejo la sección, ¿verdad? Porque ya se vuelve como tal de proceso de recibimiento, ahí sí que solito de cómo funciona y cómo es donde, digamos, nosotros vamos a tener esa parte. Vamos a correr de igual de 8 a 8, ¿verdad? Y vamos a ver. Si se dan cuenta aquí es igual manera como tal, el identificador, ¿verdad? Es una pizza es una pizza al meat. Y cómo va subventándose. Vamos a ponerle 10. Si se dan cuenta aquí, lo que tengo yo en esta parte de acá arriba es el manejo de inventario, ¿verdad? O el manejo de cómo es que se vayan utilizando los materiales para las pizzas. Si se dan cuenta aquí, ahora que ya solo tengo un horno, ya digamos aquí se vuelve un proceso de encolamiento, ¿verdad? Ya las pizzas ya ahí sí que se tardan un poco más y no se da abasto. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que les decía, ¿verdad? Al final del camino. Vamos a ver los resultados y vamos a ver el porcentaje de utilización del modelo como tal, de este horno. Si se dan cuenta es del 66%. Eso quiere decir de que todavía ni siquiera está el 98%. Entonces no es necesario colocar otro horno. Sin embargo, al tener un porcentaje más alto, la interpretación de resultados de este horno es de que puede llegar a consumirse de una manera más rápida, ¿verdad? Sin embargo, aquí también tenemos qué es lo que nosotros tenemos de cuántos se crearon. Si se dan cuenta aquí nosotros en esta parte tenemos vegetal. Ya tenemos las pizzas vegetales que se hicieron. ¿Cuántas se hicieron? Se hicieron 340. De, no, de esa pizza vegetariana, sí, de esa pizza vegetariana se hicieron. Y de esta pizza, ajá, de la pizza tradicional, la pizza al beef, inventario vegetal. Ajá, va. Vamos a, vamos a ver. Ahora acá. Si se dan cuenta, aquí tenemos varias secciones de como tal de resultados, ¿verdad? A mí me gusta más esta parte, porque cabal aquí me dice cuánto es lo que en teoría se realizó. Si se dan cuenta, aquí tenemos, ¿verdad? Cuánto de carne también se hizo, y vegetal, unitario, queso, esos son los que se requirieron como tal. El horno de la preparación tenemos 66 y una capacidad del 100% de preparación. Y ese es el tiempo como tal de 2.39 segundos del horno también. Y aquí está lo de los...
Ahí está. Sí, esta parte de acá. Eso es como les digo, como tal, digamos, que un modelo se puede llegar a comprender, ¿verdad? De cómo venir a utilizar los puntajes de resultados y cómo es de que ustedes vengan a crear un modelo más, digamos así, más tranquilo y más complejo, ¿verdad? De qué es lo que necesitan ustedes. Bien, volviendo a la presentación, les voy a presentar ahora la interpretación de los mismos, ¿verdad? De, de cómo venir a interpretar los resultados de una mejor manera. Entonces, en esta sección tenemos que esto es lo más importante para esta sección, ¿verdad? De modelación y simulación. Comprender las métricas relevantes, contextualizar los resultados, visualización de resultados, interpretación de las características importantes y la validación cruzada, ¿verdad? Esos son como que los aspectos que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando ustedes van a realizar la interpretación de resultados, qué son aspectos que ustedes tienen que visualizar, cuáles son los aspectos que ustedes tienen que tomar, qué características son los fundamentales para el proceso, ¿verdad? Y en qué contexto lo van a requerir, ¿verdad? Eso depende mucho del cliente y qué es lo que ustedes van a tener en cuenta para plantear el modelo. En el siguiente punto tenemos como tal la validación de los resultados, ¿sí? Aquí tenemos como el conjunto de pruebas independientes, ¿verdad? Las pruebas que ustedes van a hacer al modelo, la validación externa, ¿verdad? De cómo ustedes van a validar esas secciones, la utilización de diversas métricas, ¿verdad? Ustedes van a utilizar distintas variables, tipo escalar, entera, de fechas, cualquier otro parámetro que ustedes necesiten. El ajustar hiperparámetros en esa sección como son como tal los procesos que ustedes van a crear en el complejo de modelación y simulación. Los análisis de errores, ¿verdad? Cumplir a detalle qué es lo que ustedes van a tener en cuenta de qué errores pueden tomar. La estabilidad del modelo, que ustedes, como les digo, al final es que ustedes también validen de que el modelo pues sea reutilizable y recursivo, ¿verdad? Que ustedes puedan tenerlo en cuenta. Y la documentación para que cualquier persona pues pueda tenerlo, siempre tomar aspectos esos importantes, ¿verdad? Bien, entonces ahora pasamos a lo que es el último ejemplo como tal. Ese es el ejemplo de la competencia, ¿verdad? De qué es lo que ustedes al final del camino van a utilizar también. Aquí les traigo como tal el ejemplo de la competencia que yo realicé. Vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Les voy a explicar con paso a paso, ¿verdad? Para que ustedes lo vean, ese es el modelo 3D, ¿verdad? De cómo es que ustedes, digamos, en este caso, para contextualizarles, les voy a presentar también el proyecto, ¿verdad? De cómo es que ustedes van a visualizar esa parte. Solo estoy buscando. Aquí está. Va. Este fue el modelo de competencia que nos pidieron, ¿verdad? Si se dan cuenta, todo lo piden en inglés. Y este a grandes rasgos era un modelo de sistema de inventarios de una ensambladora de carpintería. Entonces tenía sus mismas secciones, ¿verdad? Shelf Assembly para poder colocar ensamblaje, Rim Assembly era ensamblaje de otro tipo de material, Back Panel Cell, esta parte era retirado o seccionado de cómo lo querían, y Final Assembly Cell, esta parte era como ya el procesamiento de cura, ¿verdad? De cura y que sería la entrega como tal en shipping, de irse a la venta. Si se dan cuenta, aquí tenían como que varios aspectos y varias puertas importantes, ¿verdad? De cómo es que ustedes van teniendo lección y tenían sus tablas, ¿verdad? De cómo es que la distribución de cada una de esas cumplía. Sin embargo, también cumplía como un tipo de Excel. Ahorita les voy a enseñar esa parte. Si se dan cuenta, aquí tiene también varios aspectos de cómo es que ustedes van a validar si es mínimo, cuánto costo tenía cada material y qué es lo que ustedes van a tener, ¿verdad? Bien, asimismo, hasta acá al final tenían como tal el problema, ¿verdad? Y cómo es que ustedes van a tener ese data file. Si se dan cuenta, aquí tienen un boom matrix. Este boom matrix al final del camino les va a servir a poder leer Exceles y que ustedes van entendiendo a partir del simio que ustedes van también teniendo esa parte. Yo les decía cuando era auxiliar a mis estudiantes que, digamos, ustedes puedan leer el Excel o puedan tener la distribución de esos mismos solamente analizando el Excel. No era necesario que ustedes vinieran y leyeran el Excel, ¿verdad?
pero si lo querían hacer, pues lo podían hacer. Entonces, ese es el Excel que ustedes tienen que leer, digámoslo así, de la competencia, ¿verdad? Es similar, casi que es similar siempre, ¿verdad? Siempre dan como que resultados así. Pero en este les dieron un ejemplo de cómo leer un sistema de escritura de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Ustedes pueden leer de filas a columnas o de columnas a filas. Entonces, en este ejemplo, como tal, el Boom Matrix, aquí les decían, digamos, que ustedes tenían ese ejemplo de todos los materiales que se necesitaban y cuáles eran los materiales que también utilizaban acá, ¿sí? Entonces, este ejemplo como tal es solamente para el método de lectura y aquí es donde, digamos, la asignación que uno le daba también ni podía asignar en simio, ¿verdad? Entonces, ahora para este modelo, ¿qué fue lo que se necesitó? En esta parte de acá nosotros tomamos lo que era el Sales Data y el Superior Data, ¿sí? Si se dan cuenta aquí ustedes, como les digo, ¿verdad? Ustedes pueden leer internamente el modelo de simio. Les voy a enseñar cómo hacerlo. Aquí en esta parte de acá, ustedes vienen y crean un proceso, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Este proceso siempre tiene que tener la misma, como que lectura, ¿verdad? Hay un proceso de decisión, ¿sí? En esta parte de decisión ustedes van a tener aquí, colocar un número, ahí sí que grande, ¿verdad? Para el método de lectura que ustedes tengan. Este 2100 es porque, digamos, aquí en esta parte del Excel, aquí todavía lo tengo por material. Vamos a seleccionar todo. Y si se dan cuenta, digamos acá cumple con 210, o sea, es menos de lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pero siempre es como colocar un rango alto porque si no, sí a veces se traba al momento de la lectura del Excel por la variable que utiliza. Ustedes tienen que venir acá y crear una variable de tipo lectura de Excel Connect. Y aquí es donde ustedes van a colocar la ruta de la que ustedes necesitan. Acá vamos a quitar esto. Y vamos a colocar área. Esto. Y así. Entonces, ustedes en esta parte de la sección van a colocar la ruta que ustedes tengan del escritorio, del archivo como tal, data file. En este caso es este archivo Excel que tenemos acá. Van a crear esa variable como tal y dejarla definida para el método de lectura. Si vienen aquí al proceso y van a dejar esta parte de la decisión, van a asignar el row +1, que esto les va a permitir leer por filas, ¿verdad? Van a dejar un delay siempre, ¿verdad? Es de un minuto nada más y que se pueda leer, ¿verdad? Entonces aquí ustedes van a tener la asignación de qué es lo que necesitan para asignar de como tal la fila como tal. En este caso vamos a leer la hoja que sale data, ¿sí? Que es la que les había enseñado anteriormente acá. Y aquí es donde ustedes van a ver, digamos, este quantity order, cuántas unidades de este tipo de ítem o de este tipo de material van a ser asignados y van a ser customizados por estos partes de servidores. Bien. Y ahora aquí es donde viene la magia, ¿verdad? Donde ustedes tienen que venir y asignar cada token o cada material en esta parte. Y aquí es donde se vuelve complejo porque dicen todo eso es repetitivo y por qué se tiene que hacer toda esa parte, ¿verdad? Porque al final del camino ustedes van a venir y van a hacer que Simio trabaje, van a hacer que Simio haga su trabajo, que al final del camino Simio haga la lectura de este mismo y que pueda ser ahí sí que eficiente, ¿verdad? Autosuficiente en sí mismo. Que plenamente nosotros cuando cambiamos el Excel y hagamos lectura del mismo, ya plenamente los datos sean automáticos, ¿verdad? Ya no tengan que venir y cambiar variables o algo en el sistema de simio. Bien, aquí se dan cuenta, venimos y lo que es el onRun initially, eso nos va a servir como un método override en programación como tal, ¿verdad? Es un override en Java que ustedes van a mandar a llamar para ejecutar esa parte. Y aquí es donde viene lo que sucede si ustedes quieren leerlo por filas o por columnas, ¿sí? Entonces aquí en este caso va a ser por líneas, ¿verdad? Como tal. Entonces van a tener la primera columna, van a asignar una columna y van a leer línea por línea. Ustedes pueden leerlo ya sea una línea y columna por columna o de esta manera. Eso al final no va a tener ninguna diferencia de método de lectura, ya que ustedes van a asignar toda la data de esa misma en
en su modelo, en las variables que ustedes van a crear. Entonces, como anteriormente les había enseñado, ¿verdad? Ustedes tienen que tener esas, por eso es de que les había enseñado esta parte del ejemplo anterior de los inventarios, porque ustedes van a tener entonces ahora siempre van a tener un inventario y un material, ¿verdad? Entonces aquí, ¿por qué tengo B22 y B22BP? Porque esos son los materiales que nos pedían en la competencia. Si se dan cuenta, son bastantes y todavía faltaron unos cuantos, ¿verdad? Porque este es un modelo simple, convencional, de la solución que se requiere por parte del primer problema que se replantea. Por eso les digo, al final del camino ustedes no tienen que hacer el gran modelo de la competencia en sí y crear una eminencia, ¿verdad? Es simplemente si ustedes crean la solución al mismo problema en un modelo convencional, eso es simple y detallado y eso es funcional para que ustedes tengan una respuesta del mismo. No necesariamente ustedes tienen que crear todo el modelo. Entonces, en base a eso, pues ustedes ya van leyendo acá como tal todas las líneas que llega a tener y las asignaciones, ¿verdad? De cada una de las variables. Y ese es el método de lectura como tal del Excel. Ahora, como les digo, aquí es donde ustedes van a guardar todo lo que ustedes tengan en el Sales Data, ¿sí? Que es esa sección de las órdenes cuantificadas por cada material. Y en base a ello, ustedes ya tienen como tal el manejo de los materiales que van a tener dentro del sistema. Ahora lo que sucede es de que acá ustedes van a tener también variables. Aquí van a tener una variable Excel fecha orden, eso solamente es para tener un tipo de dato de bitácora. Excel tipo orden, Excel tipo descripción orden. Eso más que todo solamente es como para tener una bitácora que nos pedían, ¿verdad? De un reporte ¿cómo se llamaba esto? En R, ¿verdad? Para que pudiera verse de mejor manera. Entonces aquí tenemos Excel cantidad de orden, estas son variables que nos van a permitir, digamos, también variar y cambiar de, del método de lectura. También tenemos lo que es el row, que eso nos va a permitir leer por columnas o por filas, es igual a línea. Y tenemos también todos los materiales de variables de tipo enteras, ¿verdad? Y se dan cuenta por qué tengo unas que son variables reales y otras que son variables enteras. Al final del camino, el comportamiento de ambas es similar, solo que uno pues es de tipo real, ¿verdad? Que al final del camino es como que si fuera un tipo varchar y la otra es entero y que es un tipo entero. Entonces, al momento de trabajarlos y sumarlos es mucho mejor, más fácil. Si quieren trabajar cosas matemáticas, ¿verdad? Pueden trabajarlo por método entero. Y si no les importa o lo van a trabajar de igual manera, tienen que trabajarlo tipo real, ¿sí? Eso lo que le sucede es de que, digamos, al momento de crear muchas entidades y muchas variables, las variables de tipo real tienen menos porcentaje de falla, digámoslo así, en el sentido de la creación de las mismas. Como aquí se crean demasiadas entidades, ahorita se van a dar cuenta, ¿verdad? Eh, si ustedes ven y se dan cuenta, aquí lo vamos a correr, ¿verdad? Entonces vamos a poner la vista acá. Y aquí es donde se van creando las entidades como tal. Vamos a cambiar acá para que ustedes lo vayan viendo. Entonces, si se dan cuenta, aquí es donde se va creando las entidades. Y, y sí consume bastantes datos. O sea, la máquina que ustedes necesitan sí tiene que ser potente para poder tener el modelo, ¿verdad? Y aquí es como van siendo creadas, ¿verdad? Entonces, cada una parte de su proceso. Aquí tenemos como que varios contadores de cómo es lo que va procesando, ¿verdad? El proceso de curamiento, el proceso de tratamiento, el proceso de entrega. Y tenemos como tal la salida, ¿verdad? De cómo es que ellos van supuestamente con el tipo de material ensamblando y curando ciertos tipos de stock, ¿verdad? Esto más que todo era una carpintería que se encargaba de hacer muebles, ¿verdad? Pero querían ver qué tanto era el proceso tardado de ciertos tipos de materiales y qué tanto material en stock llegaban a tener y qué tanta es la inversión que ellos llegaban a poder hacer para poder mejorar esa parte. Vamos a darle fast forward, ¿verdad? Y les voy a explicar más que todo también los resultados que esto pues debía presentar, ¿verdad? Acá. Bien. Entonces aquí tenemos el modelo de sistemas, el promedio de las estaciones, ¿verdad? Nos pedían cuánto tiempo tardaba cada uno en base a lo que pues nos planteaba el problema como tal. Y aquí es donde nosotros brindábamos como tal la solución al problema, ¿verdad? Decíamos cuánto material era el que se había creado, las piezas defectuosas y las piezas inespectadas. Esto nos los daba como tal el modelo de CIMI, ¿verdad? En la parte de los resultados, acá, nosotros íbamos viendo qué tipos de materiales iban haciendo
demandados y cuáles han sido salidos, ¿verdad? Entonces, en base a eso, nosotros sacábamos una estadística y una tabla de resultados de cuáles eran las piezas que fueron resultadas, cuáles eran las piezas defectuosas y cuál es digamos, el proveedor que nosotros teníamos que tomar. Entonces, en base a ello, teníamos también los tipos de órdenes del tipo de material que nosotros necesitábamos. Y aquí es donde teníamos como tal la diferencia, ¿verdad? Teníamos que escoger entre WLC o la otra empresa, ¿verdad? Entonces, aquí es donde teníamos PT y WLC, donde teníamos los tipos de materiales, y aquí es donde íbamos viendo cuáles eran las calidades defectuosas y el tiempo de orden, ¿verdad? Entonces, nosotros íbamos viendo que, digamos, en base a esta parte de acá, en base a esta sección de resultados, veíamos de que WLC era la mejor opción para esta empresa, ¿verdad? De que da mucho tiempo y que el material más utilizado, que era el material uno, lo daba en un tiempo pues relativamente igual al otro, pero nos daba menor cantidad de defectuosos, ¿verdad? Entonces, esa es como que la sección que ustedes tienen que ir viendo, ¿verdad? Más que todo de qué es lo que ustedes requieren tener en esa parte de la competencia, qué interpretación de resultados van a llegar a tener y cuáles son las mejores opciones. Si se dan cuenta ustedes en esa parte del modelo, no es un modelo grande, ¿verdad? Sin embargo, hubieron como que varias ausencias de ciertas especificaciones. Sin embargo, este modelo nos llegó a dar la respuesta de la solución a la primera pregunta que nos pedía el modelo de simio, ¿verdad? Que era el escoger entre las dos empresas, que era WLC o PT, que era Western Lumber Company o Pacifica Timber. Entonces, como les digo, eso más que todo es esa parte de que ustedes tienen que ver aquí modelación y simulación. Tienen que ver como no plantear un modelo tan enorme, ¿verdad? O plantear un modelo que sea muy grande, sino que simplemente les dé soluciones a los problemas, ¿verdad? Yo les decía normalmente cuando ustedes miraban el Excel o cuando tenían el Excel, ¿verdad? Aquí les daban varias como que cositas, ¿verdad? Hay varias, en este caso me dieron varias gráficas que al final no nos daban solución a nada. Hay varias como que métodos o tablas o cosas así que no son tomados en cuenta para dar solución al mismo, pero son aspectos que las empresas quieren que ustedes tengan en cuenta, ¿verdad? Pero al final del camino es como les dije, ¿verdad? Para ustedes plantear un modelo convencional siempre tienen que verificar qué es lo que ustedes requieren, identificar el problema y en base al problema atacarlo, ¿verdad? Atacarlo y en base a las necesidades plantear todas las variables que sean nulas, obviarlas y plantearse en el objetivo de qué es lo que ustedes requieran, ¿verdad? Entonces, por mi parte, creo que eso sería todo por la conferencia el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda. Ok, jóvenes, pueden plantear sus dudas, ¿verdad? En relación a la conferencia que muy amablemente Adrián nos ha brindado. La verdad, sinceramente, esta parte de la conferencia hubiera sido de gran ayuda antes de su proyecto, ¿verdad? Pero creo yo que les va a servir para algunos que tuvieron la problemática con el análisis de datos. Como pueden ver, y se los mencionaba yo, tanto la documentación como estas partes de los datos son casi que la parte esencial o medular de cualquier proyecto de CIMI. Si nosotros, y se los mencionaba en la calificación, tenemos que presentar una buena documentación porque al final las personas que están analizando nuestro modelo o nuestra solución como tal no saben a ciencia cierta a qué nos referimos con una variable X, una variable Y o lo que nosotros estamos definiendo. Y como lo decía Adrián, al final de cuentas lo que estamos exponiendo nosotros es una solución planteada desde nuestro punto de vista que puede ir variando, pero al final si todos tenemos la misma data, debería tener el mismo comportamiento. Y eso claramente yo lo vi con algunos de ustedes, ¿verdad? De en cuanto a cómo ustedes pudieron hacer su modelo y cómo se analizaron los datos. Al final yo vi ciertos patrones de que el comportamiento de los operarios del banco, comportamientos que fueron muy similares. Por aquí tenemos unas preguntas, alguien dice, anónimo, una consulta en el proceso de lectura de Excel, ahí se forma una tabla, pero me perdí ahí. No, va, mira. Lo que sucede es de que, digamos, el ejemplo con el que bueno, nosotros aprendimos fue este método de lectura, mira. Entonces, digamos, este es un ejemplo X, ¿verdad?
Aquí solo te dan como que una matriz. Entonces, ¿por qué te dicen que tenés que leerlo como matriz? Es igual en programación y todo eso, ¿verdad? Al final el sistema de lectura es como que más fácil venir y leerlo, ya sea por filas o columnas y filas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va? Entonces, digamos, cuando vos haces tu modelo de lectura en Excel, creas tu proceso, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, el proceso matriz, el proceso patriarcal es este, ¿verdad? Porque aquí es donde vos vas a decidir, digamos, cómo vas a leer tus órdenes, ya sea de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, o arriba a abajo, o abajo a arriba, como vos quieras. Entonces, en esta parte de acá es donde vos vas a tener como que la magia de la lectura del modelo en simio, ¿sí? Y aquí es como les decía, ¿verdad? Entonces ustedes tienen Excel fechador, Excel tipo orden, cantidad de orden, Excel de edición orden. Esas son como que variables inexistentes, ¿verdad? Que al final del camino no les van a servir, pero que van a hacer como que ustedes guarden la data en esa parte. Eso más que todo era para una bitácora, ¿verdad? Pero de igual manera, este proceso como tal de lectura sí es importante, ya que ustedes tienen como tal el leer órdenes que va a ser detallado para la matriz. Entonces, en base a eso, ustedes ya plantean aquí su otro proceso, que va a ser la lectura como tal de ya, si ustedes quieren leer primero líneas y después columnas, o columnas y después filas. Entonces ustedes ya aquí, ahí sí que almacenan toda la data en las variables de inventario que ustedes van a tener. Y aquí es donde ustedes van a ir viendo. Como les digo, esa ventaja del Excel es esa parte, ¿verdad? Pero aquí digamos que vos vas a tener esas partes de las secciones de materiales. Entonces, como tener los materiales, cuando vos tenés el Excel Read, aquí vas a crear, digamos, tus dos, tus dos columnas que van a tener el B22 mínimo y el B22 máximo, ¿verdad? Entonces, esas dos variables que vas a tener ahí van a significar digamos, esta parte de la cabecera y el componente. Entonces, ahí es, digamos, donde se va a crear como tal la matriz. Eso es para que lo entendas. Ahora con esa parte, ¿por qué vengo y leo el CESDATA? Aquí ya no tengo una matriz, pero aquí sé que tengo el B22 y tengo una cantidad de órdenes, ¿verdad? Entonces aquí voy leyendo, digamos, esto y asigno esta parte. Esto y asigno esta. Entonces, como sé que es de la misma de B22, se van asignando esa misma variable y ya automáticamente, digamos, ahí sí me va como que atacando y va guardando esa parte en esa sección. Ok, no sé si para la persona que preguntó le quedó clara, yo esperaría que sí. Aquí porque dice, aunque sigo sin verle mucha utilidad cargar los datos directamente en Simi, es otra pregunta. Sí, no, la verdad es que no. O sea, yo les traigo eso porque, digamos, es como que lo más, ¿cómo les podría decir yo? Más monótono, más vistoso o mejor visto para parte de esta parte de simulación. Porque digamos, ustedes encima en modelación y simulación uno no hicieron nada de Excel, ¿verdad? Entonces aquí digamos que quieren volver algo complejo, pero al final yo siempre se lo dije a mis alumnos, ¿verdad? Que eso no, el Excel ténganlo ahí y ustedes entiéndanlo y en base a eso pues planteen ustedes, ya sea que ustedes utilicen R, ¿verdad? Yo creo que esa es la herramienta más práctica para poder plantear distribuciones, ¿verdad? Y utilicen esa lectura en base a resultados, ¿verdad? Entonces ustedes vienen y tienen aquí, es lo que les decía, ¿verdad? Ustedes tienen acá todos los ítems, ¿verdad? Entonces ustedes seleccionan aquí el B22. Entonces, como seleccionaron el B22, ustedes vienen y tienen todos estos materiales, ¿verdad? Entonces aquí con todos esos materiales ustedes pueden venir y, digamos acá, colocar un igual suma, ¿verdad? Que era lo que les decía. Igual suma. Entonces aquí ustedes, aquí van a colocar acá, esto, ahí está. Entonces aquí, digamos, ustedes vienen y seleccionan esto. Vamos a ver. Me dice que no sé la. Ya, ahí está. Va, entonces aquí ustedes tienen esta suma, ¿verdad? Entonces ustedes aquí tienen los materiales que tienen de todos los B22. Entonces ya no es necesario que ustedes vengan y corran esto encima, ¿verdad? Porque ustedes ya tienen este dato. Entonces vienen ustedes aquí y guardan. Entonces material B22 tiene 7471. Y así sucesivamente con todos, ¿verdad? Entonces ustedes aquí ya tienen todos los materiales que se van creando poco a poco y van solo utilizando el Excel, ¿verdad? Lo que sucede es de que mucha gente no le gusta hacer esto porque es como que hacerlo a piecito, ¿verdad? Pero al final del camino les da las soluciones que ustedes necesitan. Y ya con eso ustedes, en base a esos resultados o en base a esas sumatorias, ya pueden plantear como que en R sus gráficas, ¿va? Y su campana de Gauss
que van a colocar todos los materiales que se quieren y van a ver cuál material es más, qué es más necesitado, cuál es el que menos se necesita, qué es lo que ustedes más que todo necesitan, ¿no? ¿Qué consideras que es lo más difícil como modelar o simular en simio? Ah, depende. Lo que sucede es de que, digamos, en simio, la ventaja que vos puedes hacer es eso, yo creo que eso es lo más importante al final del camino, que ustedes vengan y hagan el sistema de encolamiento. Simio es muy potente en ese aspecto, que ustedes vengan y hagan modelos prácticos y hagan modelo de colas. Y ahí sí que ustedes vayan evaluando, digamos, esas colas y en base a eso, digamos, planteen varias distribuciones. Y esas distribuciones al final del camino les van a servir para poder mejorar sus colas, ¿va? Otra cosa que les puede servir, yo recuerdo que tenía un modelo también de como Mycon, ¿verdad? Que es un sistema de manejo de licencias de carros y vehículos y todo lo demás. Y en ese, digamos, ustedes veían de que, digamos, cómo hacer que ese proceso pues, sea mejor, ¿verdad? Yo miraba de que ese modelo era como que inexistente o algo que ustedes vean en Mycon, si se dan cuenta, es algo, un ejemplo que les doy aquí guatemalteco, ¿verdad? De cómo es que se utiliza Simio, porque Mycon eso fue lo que hizo. No utilizó Simio prácticamente, ¿verdad? Pero sí hizo un estudio de cómo mejorar su sistema de licencias. No sé si alguien ahorita, pues, ha renovado su licencia vigentemente, pero ya ahora tienen como que sus procesos o sus estándares de cómo es las etapas y las fases que ustedes tienen que tener. Ya es como que más, ¿cómo les digo? Más robotizado ese aspecto, ¿verdad? Si se dan cuenta, ustedes entran, van al banco si no tienen dinero, ¿verdad? Tienen que sacar primero en el banco, después pasan con la señorita, tienen que presentar sus papeles, luego sus papeles vienen y pasan ahí para que les den un papelito, pasan a que les tomen la foto, la licencia, que validen que tengan una licencia vigente, si no es vigente sacan una nueva licencia, después de eso pasan a otro lugar donde les van a tomar como que otra foto, ¿verdad? Creo yo, para ya plenamente la licencia o el carnet y esperan como alrededor de unos 15 minutos, ¿verdad? Entonces casi que todo eso es, por eso es que digamos que es lo más difícil de modelar, ¿verdad? Que ustedes también entiendan el proceso, que ustedes tengan el sistema de encolamiento, ¿verdad? Y eso más que todo. Lo que sucede es que también cuando hacen esas competencias se utilizan mucho aduanas, porque en las aduanas surge mucho problema de pérdida de material, pero ahí sí que el problema de material y pérdidas como tal es porque ya también afecta el factor ambiente, afecta el factor humano. El factor humano depende de muchos aspectos, ¿verdad? De que el humano venga y lo rompa por error, o que lo rompa por querer, o porque, digamos, la persona también se lo roba, ¿verdad? Entonces, hay como que muchos aspectos que ustedes tienen que tomar en cuenta en esa cosa de modelación, porque no siempre es como que lo más efectivo, ¿verdad? Pero siempre tienen que tener como que un estándar. Por eso este sistema de modelación lo que les ayuda es a tener una idea de cómo es el modelo y a plantear los problemas. Por eso les decía más que todo de que ustedes no siempre tienen que tener vigencia de crear todo el modelo y que se tienen que espantar creando todo el modelo de competencia, porque más que todo se tienen que centrar en el enfoque de lo que les están pidiendo, ¿verdad? No necesariamente tienen que hacer todo el modelo. Eh, Ok, miremos si hay alguna otra pregunta. Dice, ¿y si se cargan los datos? Creo que esta fue la que leíste, ¿no? no, eso Y hace si, falta. y si se cargan los datos de esa manera, ¿no se está viendo algo de una simulación? ¿Qué pasaría si se solicita que se simule más allá de lo que está en el Excel? Que sea proyecciones, por ejemplo. Ajá, va. Correspondiendo a esa duda es lo que les había mencionado, ¿verdad? Por eso les dije, digamos, ahí solo con ese modelo, lo único que hice fue solo utilizar el Sales Data, ¿sí? Si se dan cuenta en este Excel, aquí tenemos varios, ¿verdad? Tenemos el Quality Data y el Supplier Data, ¿sí? Ese Supplier Data, al final del camino, lo que nos dice es de que, digamos, en este vamos a tener los suplementos de lo que nosotros vamos a tener en todo lo que nosotros tenemos en stock. Ese Sales Data lo que nos va a dar es los materiales que se van a utilizar para esa creación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este modelo, como se ha dicho, ¿verdad? Es la situación del modelo convencional. Ustedes no tienen que crear un modelo que haga todo. Ustedes pueden hacer 3 modelos. ¿Por qué les digo eso? Porque, digamos, no se enfoquen tanto en la creación de un modelo enorme que al final no les va a correr a su compu, porque eso también tienen que tenerlo en cuenta. Digamos, este modelo que es simple, ¿verdad? Ustedes lo miran, pero este modelo no corre en todas las compus, ¿verdad? O sea, mi compu sí es algo potente, por eso mismo, si se dieron cuenta, pues corre un poco rápido.
Pero ahí es donde ustedes tienen que ver y evaluar sus recursos, ¿verdad? Y ver de que no por correr esto van a chingar su compu, ¿va? Porque puede llegar a pasar que al momento de crear un modelo enorme no les vaya a correr. Y no va a ser problema de ustedes o que el modelo esté mal, sino que al final los modelos se van creando poco a poco y por porciones. Yo prefiero hacerlo segmentado. Y como decís, ¿verdad? ¿Qué pasa si se simula más allá de lo que está en el Excel? Si se tiene que simular más de lo que está en el Excel, ya vas a plantear en base a los resultados que te dan los distintos tipos de proyectos que realizaste anteriormente y en base a esas respuestas que tuviste o análisis que tuviste, puedes crear nuevos modelos, ¿verdad? Eso es como que la solución, ir creando varios modelos. Yo recuerdo que una vez para este proyecto también, otros compañeros realizaron alrededor de 7, 8 modelos para darle solución a ese mismo. ¿Y cuáles eran sus 7, 8 modelos? En un modelo leían el Sales Data, en el otro leían el Superior Data, en el otro leían el Quality Data. Y cada uno les daba los resultados que ahí sí que les estoy dando aquí, ¿verdad? O sea, les daba esto. Entonces, crear un modelo solo para que te dé esto es como que no es relativo, ¿verdad? Y solamente leer un Excel y que te dé esto, ¿no? Porque ustedes lo pueden hacer aquí en Excel y ya les da los resultados. Al final esto no va a cambiar, porque al final les están dando estipuladamente que esos son los datos reales de este año y ustedes tienen que base a eso plantear una solución. Entonces, como les digo, es como que muy ortodoxo crear muchos modelos, pero es como que la solución más viable también, ¿verdad? Para poder tener esa parte. Ok, tal vez creo que esta va a ser. Vamos a ver. Creo que es la última pregunta. Sí. Dice, en un caso real, ¿lo común es recibir algunos datos como referencia o siempre se debe tomar y analizar los datos del negocio para llevarlo a la simulación? Mm, depende mucho, como les mencionaba, digamos, el de la pizzería, ¿verdad? Si se dan cuenta, el primer ejemplo de la pizzería es una pizzería que ustedes ven en la tienda o que el chino se haya creado una pizza y ustedes la tengan ahí, ¿verdad? O sea, van a llegar a comprar ese modelo convencional y ya en base a eso van a crear un modelo. Entonces ustedes no van a llegar con el chino y decirle, mire, chino, deme cuántas personas ingresan, cuántas salen, cuánto vale, y, o sea, a él no le va a interesar esa parte, ¿verdad? Pero si ahora vamos a Little Caesar, digámoslo así, ¿verdad? Ya viene Little Caesar y dice, ah, no, sí, a mí sí me interesa, yo te entrego mi data, ¿verdad? Entonces yo te digo, mira, de tal hora a tal hora yo atiendo de 8 de 8 a 8, ¿verdad? Entonces, fíjate que de 8 a 9, pues estoy calentando los hornos y a las 9 empiezo a vender las pizzas. Entonces, hasta las 9 tengo como la venta de todas ellas, pero sin, digamos, a partir de las 9 para las 10 vienen alrededor de una distribución de uniforme de unas 20 personas, ¿verdad? Entonces, haces de cuentas de que solo a esa hora te llegan 20 personas, de ahí en el horario de almuerzo ya tenemos una distribución uniforme o una distribución de poisson de alrededor de unas 120 personas por hora, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya va a cambiar porque, digamos, va a depender de la empresa, cómo esté estructurada. Como te digo, ahí va a depender mucho de qué modelo convencional querés realizar y hacia qué personas y hacia qué personal querés dirigirlo. Entonces, todo eso igual, como te digo, aquí la ventaja que ustedes tienen es de que les dan toda la data, ¿sí? Les dan toda la data y es solo para que ustedes la estudien y la analicen. El problema es de que, digamos, al final del camino se las dan como que en chino, ¿va? Porque es algo que es muy enorme, o sea, es un Excel enorme, que ustedes se van a asustar porque van a tener varias hojas y qué significa cada hoja y qué significa cada cosa. Pero por eso es el detalle de que ustedes son como que un grupo de personas y van a escoger qué es lo que verdaderamente les necesitaba, qué es lo que necesariamente requieren de ese Excel. Si se dan cuenta, como les digo, para brindar la primera solución hacia qué empresa era la que necesitaba, simplemente solo tuve que leer el Sales Data y especificar cuáles eran los materiales y cuáles eran los materiales más utilizados, ¿verdad? En base a eso, pues ya vengo yo y digo, bueno, mira, si vos querés materiales, sé que los materiales que vos necesitas más es el O24, ¿verdad? Entonces en el O24 sé que el WLC o la empresa WLC te las da a tanto, te da ciertas defectuosas, pero te lo da en un tiempo prudente. Pero la PT te da en el mismo tiempo te da el doble de los materiales. Y como ese material es el que más necesitas para construir los muebles, fijo, necesitas la PT, va. Ah, bueno, entonces sí necesito más esa parte. Entonces, como les digo, al final no es de venir y solo leer todo y hacer todo y hacer un chirmol. Es solo centrarse bien en lo que quieren y especificar bien los resultados que ustedes deseen, ¿verdad? Bien, entonces, jóvenes, esta fue la conferencia del curso. Yo le agradezco enormemente de corazón a Adrián brindado su tiempo, ¿verdad? En relación a darnos, como les decía, al final de cuentas,
esta parte les hubiera ayudado cuando empezamos el proyecto, sin embargo, pues todavía está la brecha para esta segunda fase, que es la que vale más punteo, ¿verdad? Entonces, Adrián, verdaderamente te agradezco de corazón por todo lo que impartiste de conocimiento. Créeme que a todos les va a servir. Incluso yo aprendí algunas cosas ahí que tal vez no me quedaron claros en cuando llevé el curso, ¿verdad? Pero de verdad, un tema bastante preparado y que muy pocas veces se trata el tema de cine, pero que creo que es importante al final de cuentas para diversificarnos en todas las herramientas que como ingenieros podemos utilizar. Así que de mi parte, muchísimas gracias.